La pregunta sobre la libre elección es la más importante porque es la única cosa que el hombre tiene, es nuestra libre elección. Si uno no tiene libre elección en este mundo y en este mundo tampoco tiene libre elección hasta que no se le despierta el punto en el corazón que empieza a arrastrarlo hacia algún lugar, al estado en el que uno sí tiene libre elección. Pero mientras no vive dentro de su punto en el corazón, es decir, dentro de su cuerpo biológico sencillo, no tiene libre elección porque toda su vida se resume en servirle a su cuerpo, servirlo de la manera óptima, el máximo placer en cualquier momento dado para su cuerpo. Es un programa automático y nosotros lo cumplimos. Pero cómo alcanzar libertad de ese programa, cómo elevarnos por encima de él y empezar a actuar personalmente y no de manera natural, aquí ya es otra cosa, para elevarnos por encima de ese programa, por encima de todos los atributos, solamente para servirle al cuerpo que nace y muere. Puede ayudarnos solamente la luz superior que influye el punto en el corazón, que afecta el punto en el corazón y a eso nos dedicamos. Por eso pregunta sobre la libre elección. ¿De qué modo yo puedo actuar para llegar a liberarme de mi ego, de mi cuerpo y elevarme por encima de él? Y actuar a pesar de él o con su ayuda, y no hace nomás vivir 70 años, sino para salir de ese grado, elevarme por encima de ese grado, como un avión en un trayecto de aceleración, de ascenso. Y entonces mis 70 años concluyo con mi vida física, como durante mi vida, esta vida pueda ascender y alcanzar mi estado estable. Y por eso escribe Bala Sulam. Eso Bala Sulam no tiene. Yo di esta introducción. Hay como un rezo antiguo, nadie sabe de dónde viene esa oración antigua. Yo creo que viene incluso de Antigua Babilonia y dice lo siguiente: Dios mío, dame la fuerza de cambiar en mi vida lo que puedo de cambiar, dame el coraje de aceptar lo que no puedo aceptar y dame la sabiduría, la inteligencia de distinguir entre ambas. Es decir, no tratar de golpear la cabeza contra la pared a la fuerza y cambiar toda clase de situaciones, sino enfocarme en lo que sí puedo cambiar. Eso es lo importante. Entonces, primero, averiguar dónde puedo hacer algo y dónde no puedo hacer algo. Vemos que en nuestro mundo todo el tiempo se revelan, los biólogos, los fisiólogos nos revelan cuánto estamos programados de antemano. Innatamente estamos dirigidos a un cierto comportamiento automático determinado. Vemos que las personas viven como en un programa determinado, como gemelos en distintas partes del mundo que viven de acuerdo al mismo programa determinado en su cuerpo. Es decir, yo no tengo ninguna necesidad de tratar demasiado, ya hay dentro de mí atributos, comportamientos, patrones de comportamiento, cosas. Yo solamente tengo que cambiar lo que realmente puedo cambiar, lo que realmente depende de mí, lo que puedo cambiar de manera calitativa en mi vida. Y a eso nos ayuda la sabiduría de la Kabbalah, que nos dice que para cambiar nuestra vida significativamente podemos hacerlo bajo las ciertas condiciones externas. Entonces, en la base de nuestra naturaleza hay un ego sano para el cual trabajamos para disfrutar en lo máximo. Miren cómo cada uno está sentado, pensando, cómo trata las cosas, solamente de acuerdo al programa del placer máximo. Y en eso nosotros desempeñamos todos nuestros pasos, y hacer pasos
Sin inteligencia, solamente los niños pueden hacerlo, que la naturaleza los impulsa a toda clase de direcciones, o personas que están bajo el control de ese programa del llenado máximo. Por otro lado, si no estamos libres, ¿por qué la naturaleza nos empuja a la libertad? ¿Por qué uno todo el tiempo grita libertad, libertad? Está dispuesto a luchar por cosas. ¿Por qué tanto le gusta estar libre, ser libre? ¿Qué quiere decir la libertad del deseo? ¿En qué estoy libre y en qué no estoy libre? Sí, estoy frente a la televisión todas las noches, mirando ahí toda clase de cosas, lo que me infunden, y después estoy así todo el día, corro para realizar lo que ayer me infundieron. ¿Esa es realmente libertad? No. Pero me parece que estoy libre, estoy bajo la impresión que soy una persona moderna, libre, parte de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos definir dónde de verdad yace nuestra libertad? Lo vemos, que hay limitaciones en entender la libertad. Si yo estoy en mi familia, en mi casa, a lo mejor es libertad. Pero si me mandan al extranjero, a lo mejor no es libre. Y los animales, cuando los ponen, cuando están en cautivo, no se sienten libres. Hay muchas personas que perdieron de su libertad y solamente pasaron 200 años y hubo grandes sufrimientos. Y hoy estamos en nuestro estado. Nosotros no vemos, cambia la ilusión como en el pasado hubo, como hubo del estado anterior. La libertad. Nuestra vida es solamente un paso, una transición no grande entre sufrimiento y placer, que todo el tiempo nos empuja hacia adelante. De manera máxima trato de alcanzar y con eso trato de alejarme máximamente de los sufrimientos. Hice de manera óptima. Puedo equilibrar, digamos, no voy a ir al máximo placer para alcanzar los placeres. Estoy dispuesto a participar en un cierto proceso. Sufrir de alguna manera, pero en algo definido y no más y no menos. Es decir, hay en nuestro mundo, en nuestro comportamiento, ciertas limitaciones, extremos, bordes para esa libertad. ¿Cuánto podemos sacrificarnos a nosotros mismos? Pero, a fin de cuentas, ya como aprendimos, estamos conducidos por el placer y el sufrimiento. Y con eso no somos diferentes de los animales, sino que los animales sufren de su estado actual, pero el hombre del pasado, de su toda clase de sensaciones que no son bestiales, lo empujan a toda clase de grandes decisiones. Yo puedo decir qué va a pasar conmigo con anticipación. Voy hacia una ganancia grande, un control o un gran respeto que está esperando. Estoy dispuesto a sufrir ahora para que dentro de unos años pueda alcanzar algo grande. Nosotros sabemos, la persona va a estudiar en la universidad, trabaja difícil, después de 10, 20, 30 años solamente alcanza lo que quiere, su capacidad, o que a lo mejor va a conseguir su estado deseado. Entonces, no importa, pero él ya está dispuesto a hacerlo. Y con los animales no tienen ese problema, no sienten las cosas como nosotros, el tiempo y eso. Y de eso el hombre es diferente de la bestia. El hombre pequeño está dispuesto a un placer pequeño, que tenga un stand donde pueda venderles algo, ganar alguna cosa. La diferencia él pone en el bolsillo y para él ese es el placer. Y eso ya le da la energía que el creador
que con eso él puede trabajar. Y fuera de eso, para planear para el futuro ya no puede. Las personas que tienen un ego más grande ven el futuro como el presente y pueden trabajar para el futuro, y seguro que también la ganancia es mucho más grande para estas personas, las últimas. Pero en principio, a pesar de que nos parece que estamos en una cierta situación de libertad, no. Simplemente nos movemos, hacemos transición de máximo placer entre máximo placer y máximo sufrimiento. Y de acuerdo a eso, nuestra educación, entorno y todo eso, eligen entre ellos cuánto yo puedo dirigir dentro de mí mismo esa forma óptima del placer y sufrimiento. Y de acuerdo a eso, yo arreglo mi vida en algún cierto volumen, espacio, y existo en él. Por eso no existe libre elección. Y donde uno se pone entre el placer y sufrimiento, así va avanzando desde que nace hasta el final de sus días. Nosotros no definimos el carácter de nuestros sufrimientos y placeres. Están definidos de acuerdo a los atributos con los que nacimos y además con las cualidades que recibimos a través de nuestra formación, educación en nuestra niñez, desde la influencia del entorno sobre nosotros o cuando somos ya adultos. Entonces, en principio, dentro de mí mismo no existe nada más, nada, sino que todo lo que hay dentro de mí, ¿cómo decirlo? Lo pusieron, lo inculcaron en mí desde afuera. O mis padres, o situaciones anteriores, antes de mi nacimiento, escuela, la sociedad, televisión, educación, trabajo. No importa dónde me encuentre, todo eso me forma. Como así hablo, así como, así yo me encuentro una esposa y me caso, así me voy desarrollando y así el entorno me lo define y no soy libre del todo. Entonces, ¿para qué existimos del todo? Así dice la sabiduría de la Kabbalah. Y nos define 4 factores de nuestra existencia. El primer factor es el yacimiento. El yacimiento es la base, el fundamento, así es, en el placer. Es la materia prima de la cual fue creado el creado. Bala Sulam nos da un ejemplo sencillo, por ejemplo, la semilla de trigo. No importa lo que hagamos con esa semilla, siempre va a salir trigo. Se puede ponerlo en un suelo bueno, mejor, peor, pero de todas maneras siempre se le puede influenciar con toda clase de factores y cambios que puede pasar el trigo. Pero siempre se trata de trigo y siempre cambios en ese mismo trigo, más alto, mejor, más abundante, o va a tener toda clase de situaciones raras, pero siempre va a ser el mismo trigo y esa esencia no es variable. En nuestro mundo hay una cantidad finita de tales esencias, es en el grado inanimado, vegetativo y animal y hablante, y esta cantidad es invariable. La cantidad de esencias, seguro que podemos descubrir en la naturaleza toda clase de minerales, vegetales, especie animal, pero en principio solamente nosotros podemos descubrir, pero de parte de la naturaleza, todas estas formas son permanentes, constantes, aparecen en la naturaleza y después desaparecen, pero son constantes. Por eso ese yacimiento no es cambiable, no es variable. Si hay trigo, si hay otro tipo de cosecha, otra especie, todo eso es constante, pueden hacer lo que quieran con eso, pero ellos mismos van a quedar con su base sin cambiar. Pueden procrearse, dividirse, multiplicarse, pero de todas maneras se engendran a sí mismos. Por ejemplo, las semillas de trigo o cualquier otro vegetal, si lo plantan como semilla o como otra cosa, otra manera de sembrar,
como una papa o lo que sea, después que se descompone totalmente, sale un brote nuevo completo. Es decir, que la forma tiene que descomponerse totalmente y la esencia, las reshimot de informativas tienen que permanecer. Entonces hay una situación nueva y eso sigue la ley que aprendemos en la espiritualidad, la ley de 10 sefirot de un grado completo se desaparecen, se van al lado, esa forma se van y comienzan las nuevas 10 sefirot y así de grado en grado vamos avanzando, pero el yacimiento permanece a través de todos los grados. Y lo mismo con nuestra alma, que pasa toda clase de vestiduras en nuestros cuerpos a través de muchas encarnaciones en la vida, pero ella misma queda cambia un poco, como el semen o como la semilla, más o menos, cambiar un poco más sus tinta, sus colores, digamos, otro tipo de trigo, depende cómo crece, dónde crece. Eso se puede ver con las uvas, todo depende de qué condiciones hay, montaña, sol, y hay una ciencia entera, pero se trata de especies diferentes del mismo elemento, la misma esencia en la naturaleza que se llama uvas. Y nuestra alma también puede pasar toda clase de diferencias en sus encarnaciones, pero permanece la misma, sin cambios dentro del hombre, la esencia. Y por eso en todas esas vidas, reencarnaciones, solamente le dan al alma la posibilidad de descubrirse a sí misma de manera diferente, cada vez de una manera distinta, cada vez jugar y realizarse en lo máximo. Después del yacimiento, matzah, en hebreo, matzah, la condición, otro factor que influye en nosotros son los atributos invariables del yacimiento sobre los cuales ya hablé. De hecho, es la forma del trigo que no puede cambiar y siempre va a quedar como es. Y el próximo factor, el tercero, es decir, tenemos 4 factores. El yacimiento, que es el primero, los atributos invariables del yacimiento. Matzah es yacimiento en hebreo, los atributos invariables, y el tercer factor son los atributos variables que cambian, que pueden cambiar. ¿Cómo cambian? Por el entorno, por el ambiente, sviva, ambiente, en hebreo, sviva. Entonces hay en nosotros tales cualidades que cambian como resultado de la sviva, del entorno que nos rodea, como por ejemplo la semilla que depende de la luz del sol, de la humedad, de calor, toda clase de minerales que hay ahí. De eso cambian, como resultado cambian las formas. Pero el yacimiento queda invariable y los atributos invariables también permanecen, pero estos también dependen de lo que pasa por fuera y en nosotros también, bajo la influencia de la sociedad. Maestros, libros, grupo, toda clase de intereses que nos rodean, de todo lo que pasa en el mundo entero, de todo eso nosotros sí vamos cambiando. Y así también podemos cambiar, influenciar nuestra alma. Si caemos bajo la influencia de una cierta sociedad que influye el alma, no mis atributos físicos humanos de nuestro mundo, sino si estoy también en un ambiente especial, no un ambiente normal, común, como por ejemplo el grupo de Bnei Baruch, escribimos aquí. Entonces, como hay en mí atributos cambiantes, variables, yo puedo esos atributos cambiantes entre mí obligarlos a cambiar con este factor. Y de esta manera yo puedo sacarme a mí mismo desde el plan
de la naturaleza animal a través de la cual el plan que yo sigo en mi vida, digamos de 0 a 70 años. Y aparte de eso, puedo desarrollarme de otra manera totalmente diferente. Vamos a dibujarlo de esta manera. 0 a 70 años de vida, yo puedo desarrollarme en estos 70 años y hacia abajo. O yo puedo desarrollarme de esta manera, que durante esos 70 años yo empiece a ascender como un avión durante mi vida. Como un avión que puedo elevarme al mundo espiritual. Eso depende del ambiente. Aquí en algún lugar comienza mi punto en el corazón y luego bajo la influencia del ambiente. Yo puedo de esta manera elevarme, ascender y cambiar el trayecto de mi vida. Que mi vida esté en aceleración, en un trayecto de aceleración para elevarme hacia las alturas. Y hay un cuarto factor. Este cuarto factor se llama los cambios en las fuerzas externas. Cambios del ambiente, digamos del grupo, en nuestro mundo o en nuestro caso. Entonces yo, a mi vez, puedo yo mismo influenciar el grupo y el grupo puede influenciarse a sí mismo y cambiarse. Yo puedo también cambiar yo mismo el grupo, el punto en el corazón. Y resulta entonces que tengo muchas posibilidades de influenciarme a mí mismo. Y esos 4 factores que influyen toda nuestra vida, todo nuestro comportamiento, todas las metamorfosis que ocurren con nosotros, no son cambiables, variables. Hay solamente 4 factores. No importa lo que piensen, de todas maneras van a encontrarse dentro de estos 4. Es decir, la esencia, mi esencia, es decir, dentro de mí, esa papa, digamos, esa semilla o del hombre, el semen del hombre que nace, y todo el resto es el ambiente que opera sobre él, que le influye. El ambiente general, el ambiente del grupo y otro ambiente para cambiar la humanidad, cómo influye el individuo. Nosotros estamos con ustedes en estados muy especiales, en una generación muy especial vivimos con ustedes, en una época muy especial, un tiempo muy especial, en el cual el hombre y sus atributos invariables están en un ambiente, en un entorno y ese ambiente va cambiando muy rápido con una influencia negativa sobre nosotros. Nuestro mundo se está haciendo más y más problemático, hablando así con exageración, y el hombre se está haciendo más y más egoísta. El hombre también cambia para mal, el ego va creciendo constantemente y nos hacemos más difíciles, más duros. Aparte de eso, en nosotros también despierta el punto en el corazón que le influye otro entorno, que le influye más, otro factor. Yo puedo con mi punto en el corazón influenciarle y ella a su vez puede influenciarme a mí. Él a su vez puede influenciarme a mí, el ambiente. Salió un dibujo un poco así torcido, pero no importa. Así que bajo esas condiciones,
existimos. Nosotros, la persona común está solamente en este círculo con el ambiente humano regular que le influye de manera constante. Él no le puede influenciar. Sabemos que somos como robots automáticos en relación a la sociedad. Lo que sí, lo que quisiéramos aparte de eso, este ambiente, digamos la humanidad. La humanidad puede ser el mismo país donde vivimos, no importa qué. De manera automática está dirigido de arriba. Yo, de vuelta, en conexión recíproca, en relación recíproca, no tengo la capacidad de influenciar. Eso ya lo vimos bajo la influencia del gobierno soviético y la humanidad puede ver después de miles de años de existencia. No somos capaces de cambiar el entorno que nos rodea, estamos bajo su influencia y ello se desarrolla bajo sus propias leyes y el entorno espiritual también se desarrolla bajo sus propias leyes, pero se desarrolla bajo sujetada como yo le influenciara. Tengo un grupo y yo me sujeto a ese grupo, bajo la influencia de ese grupo para que me influya, y yo de manera activa participo y hago que influya y esté dirigida hacia la meta, ese grupo. Es decir, este entorno espiritual yo lo creo y el entorno humano es en total, me influye. Todos los gobernantes, los ricos, los pobres, todos, nadie se salva de eso, nadie es libre de esa influencia, no se salva de la influencia. Nosotros solamente gracias al entorno espiritual que podamos crear junto con ustedes, el entorno espiritual, solamente de que ese entorno tiene que llevarnos, conducirnos a la meta de la creación. Ahí está nuestra libertad, es decir, el individuo es libre en una sola cosa, cerrar los ojos y como voy, y corro a donde sale, y fluyo a donde salga. O que empiece a crear a su alrededor un ambiente, un entorno nuevo, que le influya hacia la meta. Él mismo no se puede dirigir hacia la meta. Y por eso, como cabalistas, nosotros así lo dibujamos de una manera un poco diferente para que sea más claro. Así que, sigo directamente de 0 a 70 años de vida, bajo la influencia del entorno común que me empuja siempre de atrás, el entorno, la sociedad, que se desarrolla automáticamente. Esa sociedad, desarrollo, evolución automática. Y a nosotros nos parece que no, que nosotros tomamos decisiones, quién van a estar en el gobierno, quién van a ser nuestros gobernantes, hacemos toda clase de reclamos, hablamos, todo eso es un juego hecho, determinado. No es porque el gobierno es malo, sino porque la naturaleza es así, porque para desarrollarte desde en el grado de este mundo no es posible. Pero influenciar aquí, empezar a desarrollarme en el punto del corazón bajo la influencia del ambiente, correcto. Entonces yo creo ese ambiente, yo lo creo, yo mismo creo el ambiente espiritual. Entonces en el desarrollo automático, la sociedad, el ambiente es predeterminado y su desarrollo es predeterminado, pero aquí yo creo, desde el punto en el corazón, yo lo hago por mis medios, yo mismo lo hago, creo ese ambiente. Y en el artículo de libre elección dice que el hombre cuando le despierta el punto en el corazón, entonces lo traen a donde hay ciertas personas, aparentemente un grupo,
es decir, un grupo. Es un ambiente, es un entorno, pero todavía no significa que lo trajeron y ya, y si él solamente está ahí, ya va a navegar junto con todos a la dirección correcta. No va a navegar a ninguna dirección, él tiene que integrarse con esa dirección, él mismo tiene que elegir, escoger esa dirección. Él tiene que hacer lo necesario para que el ambiente lo influya, para que él tome esa dirección y que le influya en esa dirección. Y todo el tiempo él tiene que asegurar que eso sucede. Así que resulta que de estos 4 factores que nos influyen, que nos influyen en nuestra libre elección, resulta que hay que escoger libros, amigos, conectarlos al grupo, a un grupo, es la suma. El grupo equivale suma. Todos los factores anteriores, este ya es el instructor, el maestro. Y todo esto define la meta. La meta define a todos estos elementos, todos en conjunto. Nos darán lo que pensamos, lo que conocemos como entorno. Y yo para mí mismo la voy creando constantemente para mí mismo y contra de mi ego. Por eso eso no me sale de manera natural. Es a pesar de mi deseo de fluir así libremente con la corriente general. Y yo tengo que preguntarme todo el tiempo si lo necesito, para qué lo necesito. Y en la vida hay muchos obstáculos, muchas interferencias para llegar al grupo, para actuar activamente en el grupo, para penetrar, incluirse en el grupo, para sujetarme bajo su influencia del grupo, porque ellos me tienen que influenciar para que yo cambie mi dirección. Pero aquí, de acuerdo a la inercia, la naturaleza me jala hacia allá y ellos tienen que ser como un imán, jalarme en otra dirección. Eso no ocurre naturalmente, el cambio de dirección, sino que yo constantemente tengo que hacer así que su influencia sobre mí sea yo aquí necesito que algo constante, que haya aquí una fuerza, un poder que me influya constantemente y que constantemente influya opere contra la fuerza del ego. Es hasta tanto sea reprimido constantemente, pero el ego va creciendo. Yo no existo así nomás en el mundo, el ego va creciendo constantemente. Hasta la edad de 40 años, por ejemplo, crece porque para que pueda llevar todo de la vida en lo máximo. Y después de la edad de 40 años ya acepto la vida y empiezo un poco a ir. Pero tengo la tendencia de calmarme, tranquilizarme. El ego crece constantemente, siempre quiere tranquilizarse. Yo ya no me atraigo a toda clase de cosas, sino a la tranquilidad, de la paz y la tranquilidad. Y por eso lo tomo en cuenta y el ego va creciendo, solo que la realización, su vestidura cambia nomás. Lo que los viejos quieren, aparentemente menos, es porque son más egoístas que los jóvenes que quieren menos, pero se les realiza de manera con corrida y energía y toda clase de cosas. Hasta que uno no muere, porque no puede soportar más su ego, aparece en él la sensación de falta de capacidad de sufrir, de seguir viviendo, y esa es la muerte, de hecho. De aquí se puede sacar la conclusión que mañana, cuando el pago y el castigo vienen al hombre no por si uno actuó correctamente o no,
Yo actúo inevitablemente bajo la influencia del entorno, no hay lo que hacer. ¿Acaso yo actué bajo la influencia de este entorno espiritual o este entorno común que me empuja por detrás y me desarrolla? Eso ya está definido por el libre albedrío, es decir, el castigo, el pago, el castigo recompensa, lo que pasa en nuestra vida no es por nuestros pasos, lo que hacemos, sino como resultado de qué entorno escogimos, qué nos influenció. Después que escogimos, yo actúo automáticamente bajo la influencia de ese entorno, si es el entorno espiritual o el entorno corporal, humano, uno de ambos. Así que, entonces, por eso nuestra libre elección se resume en la libertad de escoger el entorno. ¿Qué entorno me va a influenciar? En el hombre todo el tiempo pensar no lo que va a hacer, eso no es importante. Porque sobre eso no hay castigo ni recompensa, de eso no hay ningún resultado de lo que va a hacer. Él no tiene que pensar lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que desempeñar, no hay que pensar en eso. Ustedes se imaginan qué opuesto es a lo que estamos acostumbrados. Lo importante es bajo qué influencia, de qué fuerza, de qué grupo externo. ¿Acaso el humano o el espiritual? ¿Bajo qué influencia yo estoy? Eso va a definir lo que va a pasar más adelante. Más adelante ya no importa qué. Lo que más adelante ya no importa. Cómo yo voy a actuar como un automático o lo que sea. Como una persona que está totalmente preprogramada como un títere. Yo así, simplemente soy así. Pero lo importante para mí es constantemente estar muy preocupado, muy dirigido, apuntado a quién me influencia, qué entorno me influencia. Y solo eso. Si uno así se dirige a sí mismo, se eleva desde el plano corpóreo, físico, de esta perspectiva de la vida, hasta el grado de las causas de lo que pasa en la vida, y entonces seguro que va a alcanzar la meta. En principio, este tema ya lo pasé. ¿Dónde está la garantía, la responsabilidad? ¿Dónde está la garantía, la responsabilidad que yo pueda alcanzar esta promesa, que alcance la meta? La sabiduría de la Kabbalah dice que todos van a alcanzar la meta, no hay a dónde escaparse. De todas maneras, está todo preprogramado, que tu naturaleza te va a traer a la meta de la creación. La única pregunta es de qué manera te va a traer. Yo veo que todo depende de mí, entonces ¿dónde está la garantía que de verdad lo voy a querer de esta manera? Que pueda convencerme a mí mismo, que yo pueda dar el esfuerzo contra el ego y que el ambiente no me influya más fuerte que ese grupo pequeño, que los libros, que el ambiente común no me influya más que esos libros. A mí eso me parece, en comparación a mi mundo amplio, algo muy pequeño, todo este sufrimiento. Seguro que yo puedo decir que todo es aparente, pero no importa, todo el mundo así da vueltas y yo en mi vida de todas maneras estoy bajo su influencia. Entonces, ¿cómo de verdad puedo estar seguro que llegue a la libre elección? Que en la naturaleza me promete que yo me encuentre en ese punto agudo, como sobre un cuchillo, donde yo pueda seleccionar entre una elección fina, delicada, que este va a ser el grupo humano, me va a influenciar, o el otro grupo, el espiritual.
¿Cuándo yo voy a poder decir que de verdad estoy en la punta de elección? La Kabbalah dice que el hombre siempre tiene que sentirse de esa manera, que en cada momento de su vida la libre elección está en él. Pero si miramos la humanidad desde lejos, vemos que hay grandes masas de personas que sufren. Estupideces, de falta de dinero, falta de misericordia, perdón, no dinero. ¿Dónde está la garantía que pueda realizar mi libre elección? Y aquí la sabiduría de la Kabbalah nos explica que inevitablemente vamos a llegar al reconocimiento de la libre elección como ustedes, como nosotros, si ustedes alcanzamos ese punto. Hasta ese punto seguimos el sufrimiento y el vacío. No se puede decir que cada persona moderna hoy sufre en relación a la persona que vivió hace 500 años atrás. Y cada uno no tenía sufrimiento que le faltaba y tenía hambre y estaba en hambruna. Incluso los reyes vivían en condiciones primitivas en relación a lo que vivimos hoy, a cómo vivimos hoy. ¿Dónde está la garantía que de todas maneras lleguemos a la libre elección? Hay una manera, el camino de la luz de la Kabbalah y camino de sufrimiento. Entonces hay un palo sobre la felicidad que de todas maneras te van a traer. Por eso seguro que la humanidad va a alcanzar ese estado. Quien pueda lo va a hacer antes, reconocer antes y aceptarlo, lo va a alcanzar más rápido. Quien lo va a reconocer más tarde y lo alcance más tarde. De todas maneras, ese camino ya está preparado para todos. Y actuar de esa manera, de acuerdo a ese camino, depende de la cantidad y calidad, de cantidad y calidad. Es decir, cantidad y calidad. Cantidad de influencia, de acciones. Es el tamaño del grupo, cuán poderoso es el grupo, cuántas capacidades tiene, qué posibilidades de influencia tiene en el mundo y a través del mundo a cada uno de nosotros. Es decir, hay que aspirar que el grupo que me influye sea más grande y poderoso en lo máximo. Cantidad de amigos. Y el segundo elemento en calidad, donde calidad puede ser opuesta a cantidad, como sabemos. Pero estos dos parámetros los necesitamos junto con ustedes dentro del grupo, asegurar que existan. Y eso es lo que define nuestra preocupación constante sobre nuestro desarrollo.